Bueno, en esta noche, hermanos, quiero que abren su Biblia en Primera de Corintios. Vamos a estar leyendo algunos versículos y luego voy a darles una introducción en cuanto a esto. Amén. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 1, vamos a leer en esta noche. Una vez más, Dios bendiga a nuestros hermanos y amigos que nos ven en esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Puede tomar asiento, hasta ahí vamos a dejarlo en esta noche. Solo permítame, en esta noche más que todo vamos a ver un poco, hermanos, conocer un poco la ciudad de Corinto y la razón por qué Pablo escribe esta carta. Aquí, hermanos, vamos a ver más adelantito la razón por qué surge esta carta, cuál es la razón. Recuerde que todo tiene un propósito. Solo déjeme leerle algo aquí acerca de la carta. Dice esto: imagínese que usted es el pastor fundador de una iglesia que fundó aproximadamente 4 años atrás, ¿verdad? Póngase en el lugar que usted fundó una iglesia 4 años atrás. Por cosas de la vida, usted tuvo que dejar esa iglesia, pero recibe una carta de un amigo. Este amigo es miembro de esa iglesia que usted fundó. Cuando usted se fue de la iglesia, esta era fuerte y estaba creciendo. Ahora su amigo le escribe para decirle que la iglesia tiene muchos problemas. Han pasado algunos pastores desde que usted se fue, y los miembros se han dividido en bandos apoyando a uno y a otro de esos pastores en lugar de tomar el bando de Cristo. El resultado de esto es que la iglesia se ha alejado de la verdad hacia enseñanzas fuera de la Biblia. La iglesia ha escogido a 3 miembros para que vengan con usted como pastor, para que le traigan una lista de problemas y preguntas que tienen. Ellos confían en usted como el pastor fundador para que Él les dé consejo, ¿verdad? Imagínense, bueno, hermanos, esa imaginación que nosotros tenemos es lo que sucede acá. Pablo fundó esta iglesia, hermanos, ahí está en el capítulo 18 de Hechos, no lo vamos a leer, fue el fundador de esta iglesia. Después de ahí se fue a Éfeso. Entonces, hermanos, esta iglesia obviamente dejó pastores, dejó líderes ahí en ese lugar. Solo quiero darle un poco de introducción. Esta primera carta, hermanos, de Corintios, fue escrita por el apóstol Pablo, o sea, el autor fue Pablo, aproximadamente en el año 55 o 56 después de Cristo, ¿verdad? No hay una fecha específica, entre 55 a 56 después de Cristo, y ya como le dije hace rato, Pablo estaba en Éfeso, allá estaba él cuando escribe esta carta. El propósito de la carta es para la corrección de problemas y para dar respuestas a preguntas. Recuerden, hermanos, que esto se lo escribe a una iglesia, ¿verdad? No se lo escribe al mundo pagano. Recuerde que dentro de la iglesia hay problemas, pero también sabemos, hermanos, que los problemas tienen soluciones, amén. Y como hijos de Dios debemos de comprender esto, que no solo dentro de la iglesia hay problemas, también en nuestra familia. A veces tenemos problemas en nuestro trabajo, con compañeros, amigos, familias. Pero recuerde que hay solución para los problemas, amén. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos la palabra y tenemos líderes dentro de la iglesia para traer una solución a los problemas, amén.
La ciudad de Corinto era una ciudad grande de aproximadamente 600,000 personas, o sea, un poco más de medio millón. Son, hermanos, la gente que vivían en Corinto en aquel entonces, ¿verdad? Era muy popular porque era una ciudad de negocios. Dice que muchos barcos llegaban a ese lugar porque tenía puertos. Por lo tanto, Corinto era una ciudad muy popular. También era muy famosa por sus pecados, ¿verdad? Había un dicho en aquel entonces que decía, por decirlo así, aquella persona está viviendo como un Corinto. Significa, hermanos, que es una persona que no tiene control de sus malos deseos. Corinto era una ciudad muy pagana, era una ciudad muy liberal que estaba en decadencia moral. Era una ciudad, hermanos, en donde tenía, hermanos, la libertad o había libertinaje y corrupción moral en aquel entonces. Corinto también se le conoce, le voy a enseñar esto. Por ejemplo, dice que es una ciudad politeísta. Cuando hablamos de politeísta, es que se creen en varios dioses. Ellos, por ejemplo, tenían el dios del mar, el dios del sol y diferentes dioses. Se le llama una ciudad politeísta porque creían varios dioses. Nosotros, los hijos de Dios, somos monoteístas. ¿Por qué somos monoteístas? Porque creemos en un solo Dios. Amén. Un solo Dios manifestado en tres divinas personas, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Así de que cuando nosotros nos preguntan, ¿sos politeísta o monoteísta? Decimos, somos monoteístas porque creemos en un solo Dios. Amén. Entonces, Corinto, hermanos, habían varios dioses, el cual, hermanos, los hombres, las mujeres adoraban. Pero nosotros, como hijos de Dios, somos monoteístas. Y apréndese esto: politeísta son varios dioses, monoteísta es un solo Dios, y ateísmo o ateísta es aquellos que niegan la existencia de nuestro Dios. Amén. Ahora, en aquel entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque es importante por esa razón. Pablo, cuando escribe la carta, hermanos, le escribe a Corinto, ¿verdad? Y escribe de acuerdo a la cultura de aquel entonces. Había, hermanos, en aquel entonces uno de los dioses más populares, o uno de los populares, es el dios Poseidón, es el dios del mar. Era un dios muy popular en aquel entonces. Pero ahí en Corinto, y ahí es donde empieza, hermanos, todo esto. En Corinto había un templo que llegó a ser una de las 7 maravillas del mundo en aquel entonces, que era el templo de la diosa Afrodita. Creo que se los he explicado antes. Este templo, hermanos, estaba en como una montaña, y era visible, hermanos, cuando los hombres venían o de otras ciudades venían, podían ver ese templo que era tan hermoso. Ahora, ¿cuál es lo raro, lo malo, lo extraño acerca de este templo? Dentro de ese templo habían, de acuerdo a la historia, dice que habían 1000 mujeres que eran sacerdotisas, ¿verdad? Que estaban en el templo, el cual nosotros conocemos como prostitutas. Habían 1000 de esas mujeres específicamente trabajaban para dar placer a los hombres que venían de otras ciudades y de la misma ciudad, ¿verdad? Y esto, hermanos, era normal en Corinto en aquel entonces, ¿verdad? Entonces podemos entender que Corinto, hermanos, era una ciudad, hermanos, en donde había libertinaje, ¿verdad? Pero dentro de Corinto, en medio de eso, también estaba la iglesia de Jesucristo. Amén. Y yo creo que, hermanos, aún hoy en día, no importa cómo esté la maldad, siempre la iglesia de Jesucristo va a estar presente. Amén. Y creemos que, hermanos, que la iglesia de Cristo será esa luz en medio de la oscuridad. Amén. Damos un fuerte aplauso por el evangelio de Jesucristo. Amén. Porque a eso vino Jesús, a salvar lo que se había perdido. Amén. Y así como era Corinto, hoy en día también hay tanta maldad. Pero recuerde que también todavía el evangelio de Jesucristo está vigente. Amén. Gloria sea a nuestro Dios. Amén. Entonces, hermanos, vemos ahora un poco más ya el contexto de cómo es esa ciudad. Allí estaba viviendo, allí estaba la iglesia en Corinto. Por esa razón Pablo escribe, y se había corrompido y muchas cosas estaban sucediendo. Y toda esa carta trata de los problemas que estaba teniendo esa iglesia. En una iglesia existen muchas áreas donde pueden surgir conflictos. Recuerde esto, hermanos, Pablo escribe esta carta porque había problema en la iglesia, ¿verdad? Y probablemente hoy en día, hermanos, enfrentamos problemas, y sí enfrentamos.
Dice, sin embargo, la mayoría de ellos tienden a surgir en una de estas tres categorías. Dice este escritor, hermanos, que hay tres áreas en donde hay conflictos. Uno, conflictos debido a pecado entre los creyentes. Y estoy seguro, hermanos, que nosotros hemos sabido, y tal vez nosotros fuimos una vez, o esperamos no cometer, hermanos, esos errores, en donde hay conflictos, porque una persona comete pecado, cae, hermanos, de la gracia, todo eso trae conflicto. También, hermanos, hay otros conflictos debido, hermanos, dentro del liderazgo, cuando hay celos, ¿verdad? Cuando hay competencia, todo eso, hermanos, trae conflicto dentro de la iglesia. Y también hay conflicto entre creyentes. ¿Usted cree que en la iglesia hoy, no solo esta iglesia, sino hablando en general, hay problemas todavía? Claro. Pero por eso Pablo escribe esta carta para solucionarnos. Amén. Entonces, cuando escuchamos que hay problemas dentro de la iglesia, no debe de alarmarnos, ¿verdad? No debe decir, ¿y qué vamos a hacer ahora? Debemos de preocuparnos, pero también debemos de decir cómo podemos traer una solución a ese problema. Amén. Para eso está esta palabra que nos alumbra cuando nosotros estamos en oscuridad. Amén. La iglesia que no trata con el pecado entre los miembros le abrirá la puerta a más problemas. De eso se trata, hermanos. Cuando nosotros sepamos de alguien que está en pecado, cuando nosotros, hermanos, sepamos de alguien que cayó de la gracia, nuestro deber y nuestro trabajo es siempre la restauración. Amén. Eso es la corrección. De eso se trata, hermanos, esta carta. La iglesia que no trata con el pecado entre los miembros le abrirá la puerta a más problemas. La iglesia, oiga lo que dice este escritor, no está llamada a juzgar a los incrédulos. Oiga eso, pero se espera que la iglesia confronte y restaure a los creyentes que no se arrepienten de sus pecados. No estamos, hermanos, para corregir el mundo, pero sí estamos para corregir los que están dentro de la iglesia. Amén. Para eso, hermanos, está la iglesia. Ahora, hermanos, vamos ahora, le voy a explicar un poco, versículo por versículo, pero quiero llegar a un punto específico. Dice en el versículo 1, Pablo es el escritor de esta carta, dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y del hermano Sóstenes. Ahí número 1, Pablo dice, ¿verdad?, que él no es apóstol porque se nombró apóstol. Él es apóstol porque Jesucristo lo escogió como un apóstol. Amén. O sea, Pablo estaba presentando su credencial, que quién era Pablo. Y la razón por qué dice que yo soy apóstol de Jesucristo, porque más adelante veremos, hermanos, que se habían dividido dentro de la iglesia de Corinto. Unos decían, yo apoyo a Apolos. Otros decían, yo apoyo a Cefas. Otros decían, yo apoyo a Pablo. Y otros decían, yo soy de Cristo. Habían 4 grupos dentro de la iglesia de Corinto. Y los que no apoyaban a Pablo, obviamente no creían en su apostolado. Por eso él dice que yo fui llamado apóstol por la voluntad de Dios. Y luego dice, menciona un tal Sóstenes, que se cree que es uno de los líderes de la iglesia, el cual, hermanos, acredita también el apostolado de Pablo. Versículo 2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Y mire lo que dice Pablo, llamados a ser santos con todos los que están en cualquier lugar, y los que están en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Número 1, Pablo presenta su credencial, ¿verdad? Se le llama como una credencial, el cual, hermanos, habla de quién es Pablo. Ahora, vamos al versículo 4, dice, gracias doy a Dios, a mi Dios, siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, ¿verdad? Recuerde que nuestro Dios es un Dios rico, amén. Y aclaro esto, ¿por qué? Porque a veces sacamos fuera de contexto. Aquí, hermanos, cuando habla de riqueza, no está hablando de cosas materiales, no está hablando, hermanos, de posesiones. Mire lo que dice Pablo en cuanto a la riqueza. Fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Versículo 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. 7. De tal manera que nada os falta en ningún don. Hasta ahí nada más.
la iglesia de Corinto tenía el don de lenguas, tenía el don de sanidades, tenía el don de profecías, tenía el don de discernimiento, todos los dones tenía, pero aún así estaban en problemas, ¿verdad? Tenían conflicto dentro de la iglesia. Y Jesús dice estas palabras, que por sus dones os conoceréis, ¿verdad? Vaya, por los frutos, ¿verdad? Hermanos, dijo alguien esto, hermanos, el don del Espíritu Santo es hablar en lengua, pero el fruto del Espíritu Santo es refrenar la lengua, ¿verdad? Entonces, recuerde eso. Usted no va a ser conocido por sus dones, va a ser conocido por los frutos que usted desarrolla en su vida. Porque la iglesia de Corinto, Pablo halaga a aquella iglesia, le dice, en todo fuiste enriquecidos, en palabra y ciencia, y no les falta ningún don, pero sí les faltaba madurez, ¿verdad? Y los dones, hermanos, no son evidencia de la madurez de un cristiano. Las evidencias de la madurez de un cristiano son o es el don del Espíritu Santo. Siempre tenga eso en mente. Dice, hermanos, que Juan el Bautista no hizo ningún milagro, pero hermanos, no habrá otro como Juan el Bautista, ¿verdad? Es el profeta más grande de acuerdo a las palabras de Jesús. Entonces, hermanos, probablemente digo, anhelemos, hermano, yo anhelo hablar en lenguas algún día, anhelemos los dones del Espíritu Santo, pero si no los obtenemos, no se preocupe, desarrollemos el fruto del Espíritu Santo, amén, porque de esa manera Jesús nos conoce, por sus frutos os conoceréis, amén. Ahora, en el versículo 8 dice, el cual también os confirma hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, ¿verdad? Pablo primero le dice que tienen todos los dones, están enriquecidos, pero falta lo mejor todavía de todas las bendiciones, el cual es la venida de nuestro Señor Jesucristo, amén. Y esperamos el retorno de Él por su iglesia, amén. Eso como iglesia, hermanos, siempre lo enseñamos también. Ahora, empieza en el versículo 10, mire cómo Pablo empieza a hablar de lo que estaba sucediendo en Corinto. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, recuerda que esa iglesia tenía todos los dones, que habléis todos una misma cosa. Pregunto, ¿estaban unidos o estaban divididos? Claro, ¿verdad? Porque los dones no hacen que una iglesia esté fuerte. Lo que hace que una iglesia esté fuerte son, hermanos, es el fruto del Espíritu Santo. Hermanos, más adelante veremos los dones del Espíritu Santo, hermanos, y como le dije, yo anhelo y anhelamos, hermanos, porque eso sirve para la edificación de la iglesia también, amén. Dice, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Es el llamado del apóstol Pablo para la iglesia que estaba en Corinto. Ahora, quiero, hermanos, en esta noche detenerme aquí y quiero, hermanos, hablar sobre, hermanos, la sabiduría de una familia, el cual menciona Pablo aquí, que fueron los que le llevaron, hermanos, los problemas o el problema al apóstol Pablo. Recuerde que Pablo no estaba en Corinto, estaba en Éfeso. Cuando le llegó, hermanos, esta carta y le dijeron acerca lo que estaba sucediendo en Corinto. Y quiero que nosotros aprendamos de ellos, que seamos ese tipo de persona dentro de la iglesia. Como dije, hermanos, dentro de la iglesia siempre van a haber problemas, pero también se tratan de solucionar para que la iglesia siga caminando y que la obra de Dios siga creciendo y que el nombre de Él sea glorificado. Amén. Versículo 11, mire lo que dice el 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, que dice, hermanos míos, ¿por los qué? Por los de Cloé, ¿verdad? Esa familia, hermanos, o ese grupo que estaba dentro de la iglesia, se fueron con el chisme al apóstol Pablo y le dijeron, el hermano Valentín como el hermano Nicolás no se hablan, los dos están en el altar, pero cuando termina el culto no se saludan, ¿verdad? Y claro, hermanos, esto no es chisme, ¿verdad? Dije chisme, ¿verdad? Para que se riera, pero de ninguna manera es un chisme. Es un informe que se le lleva al apóstol Pablo. Yo le hago una pregunta ahorita,
la mayoría son padres de familia. Por ejemplo, usted sabe que si su niña se va a ese tal lugar, se va a lastimar. ¿Usted dejaría que siga su niño o su niña, que se vaya o no? Claro. ¿Qué es lo que hace? Lo más prudente, lo loco es decir, detente y no te vayas para allá. Si usted ve, hermanos, que un hermano está haciendo algo malo y sabe que si no se arrepiente, le va a ir mal en la vida, ¿qué hacemos? Que mire, el problema de él, ¿verdad? Yo estoy bien, yo me hago como Pilato, me lavo la mano y me voy. No se trata de eso, hermanos. Estamos dentro de la iglesia para corregir los problemas y traer una solución a todos los problemas que hay dentro de la iglesia. Pablo estaba en Éfeso. Esto los de Cloe, que si es un grupo, no sé si es una familia, no sabemos, pero le dijeron a Pablo, hay problemas dentro de la iglesia, esto está sucediendo esto, está sucediendo esto, y no sabemos cómo solucionarlo, ¿verdad? Y entonces, hermanos, para eso estamos dentro de la iglesia. Recuerde que usted, hermanos, lo puso a Dios en este lugar, ¿verdad? Y vamos a ser honestos, ¿verdad? Y claros. Cuando uno viene, hermanos, cuando es un niño espiritual, viene con tantos problemas. Hay cosas que uno no entiende, no comprende, ¿verdad? Y uno, hermanos, se queja de todo, está bien, ¿verdad? Y Pablo decía, también lo dice aquí, hermanos, donde dice que cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño. Pero cuando ya soy un adulto, dejé las cosas de niño, ahora pienso, hablo como un adulto, ¿verdad? Si usted y yo ya tenemos más de 10 años dentro de la iglesia, ya no deberíamos de hablar ni actuar como niños. Deberíamos de actuar como hermanos maduros espiritualmente hablando. Amén. Ahora, entonces allí están los de Cloe, le informaron a Pablo, el cual no tiene nada de malo. Y eso debemos de hacer nosotros. Cuando vemos, hermanos, que hay una situación que sabemos que tiene malas consecuencias, debemos de actuar y debemos, hermanos, de hacer algo para solucionar ese problema. Ahora, ¿a quién le gustaría, hermanos, que lo corrijan así honestamente? Difícil, ¿verdad? Pero quiero que vayamos al Salmo 141, vamos a ver aquí el salmista escribe que es David. Mire lo que dice él en cuanto a esto, hermanos. Yo creo que, hermanos, debemos de aprender nosotros esto y debemos de tener, hermanos, el carácter de este hombre, la humildad de este hombre, hermano, con que escribe. Quiero que veamos esto, ¿verdad? Recuerdo una vez, estaba en un retiro de jóvenes y siempre les enseño a aquellos que predican. Estábamos en un retiro de jóvenes y estaba hablando acerca de Moisés, ¿verdad? Y yo estaba enseñando acerca de Moisés y dije, Moisés era un hombre que no podía hablar, ¿verdad? Que era un hombre que creció en el desierto, porque recuerde que se fue 40 años en el desierto, pero aún así Dios lo usó, ¿verdad? Entonces yo dije que Moisés era un ignorante, ¿verdad? Que no podía hablar bien. Y entonces cuando terminé de dar la enseñanza, ¿verdad? El pastor me dijo, véngale, la enseñanza está bien, solo que la próxima considere lo que dice Hebreos acerca de Moisés, ¿verdad? Y entonces fui y busqué y cuando vi, dice que Moisés fue instruido en todo conocimiento y sabiduría de los egipcios. Me di cuenta que Moisés no era ningún ignorante, era un hombre muy preparado. Claro que no tenía la habilidad de poder hablar, pero se había preparado, aún así Dios lo pudo usar, ¿verdad? Simplemente correcciones que a mí me sirven. Cuando ahora hablo de Moisés, veo las dos caras de la moneda, los uno, y claro, de esa manera se enseña, ¿verdad? Entonces, cuando el día de mañana alguien le corrija a usted, no se enoje, diga, gracias Dios, porque estoy siendo enseñado. Amén. Amén. Ahora, mire lo que dice Salmo 141, versículo 5. Vamos a leerlo en voz alta porque me gusta esto. Dice, ¿qué dice? Que el justo me castigue. ¿Qué dice? Hasta ahí nada más, ¿verdad? Si viéramos eso, hermanos, como algo para nosotros, cuando se le dice a alguien, mire hermano, no haga eso, diría, gracias hermano, pero no, ¿verdad? Uno dice, está bien, ¿verdad? Frente a frente, pero cuando sale acá, ¿quién es él para que me diga eso? ¿Verdad? Debemos de ser, hermanos, humildes, ¿verdad? Debemos de aceptar la corrección con mansedumbre. De ninguna manera, hermanos, como pastor y mis hermanos líderes, queremos dañarle a usted.
cuando nosotros le llamamos la atención o queremos corregirlo, no es para dañarlo, es para que usted crezca y vea, hermanos, lo bueno que es la corrección para su vida. Amén. Dice, me encanta lo que dice, que el justo me castigue, dice, será un favor. Y esto los adolescentes nos cuesta entender, ¿verdad? Cuando nuestros padres nos dicen no hagan eso, que dice, se enoja uno porque no le gusta la corrección. También el escritor a los hebreos dice, porque a quien Dios ama, disciplina, ¿verdad? Porque Dios nos ama, por eso nos disciplina, nos corrige. Ahora la segunda parte o la segunda oración dice, y que me reprenda, ¿qué dice? Será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. Mire lo que dice el salmista. Hermanos, cuando un justo, ¿verdad? Ahí está hablando de una persona, hermanos, el cual conoce a Dios, el cual el consejo es bíblico, es correcto y viene de parte de Dios. Cuando una persona de esas me corrige, es un favor que me está haciendo. Y cuando me reprende, o sea, cuando me dice, mira, estás haciendo esto, estás haciendo aquello, no lo hagas. Dice David, hermanos, que es un bálsamo que no me herirá en la cabeza. ¿Usted cree que la corrección es buena o es mala? Claro, por esa razón nosotros aceptamos el consejo y no nos enojamos. Amén. Ahora, tenemos que ser como los de Cloé, ¿verdad? Los de Cloé vieron el problema y actuaron. De eso se trata, ¿verdad? El día de mañana que usted sepa de alguien, ¿verdad? Hermano, la cobardía nos hace ocultar el pecado de alguien. Yo sé del pecado de mi hermano, de mi hermana, pero por cobarde lo encubro. Voy a ser parte, cómplice. Hermano, nosotros no debemos de ser cómplices, debemos de ser alguien que levante, que corrige a esa persona. Que se enojen con usted, usted no pierde. El que pierde es la persona. Usted sale de su responsabilidad. Porque los de Cloé fueron con el uniforme o mandaron una carta a Pablo y le dijeron que dentro de la iglesia sucede esto, esto y esto. Y Pablo escribe la carta de Primera de Corintios a la iglesia que estaba allá en Corinto. Amén. Entonces ahí está, hermanos, de cómo nosotros debemos aceptar y recibir la corrección, porque es para nuestro bien. Si dentro de la iglesia de Corinto había problemas, hermanos, se da la corrección para el beneficio de la obra, ¿verdad? Para el beneficio personal, para el beneficio de la familia, de eso se trata. Amén. Y estamos en este lugar porque creemos, hermanos, que necesitamos a Dios en nuestras vidas todos los días. Amén. Y su palabra es la que nos corrige, la que nos instruye y que también, hermanos, es medicina para nuestros huesos, dice el escritor de Proverbios. Amén. Regrese ahora, hermanos, a Corintios. Entonces ahí están, porque he sido informado en el versículo 11 acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. ¿Se da cuenta el problema que había en Corinto? Y esto, hermanos, me enseña la realidad, ¿verdad?, de la iglesia. Como le dije ya anteriormente, que dentro de la iglesia van a haber problemas, van a haber situaciones difíciles, pero el propósito de Pablo y de Dios, hermanos, nunca es, ¿verdad?, destruir por completo, sino restaurar, traer la solución dentro de la iglesia, porque de eso se trata, hermanos. Y creemos que el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Amén. Ahora, no solo ahí, hermanos, obviamente, como lo dijo el escritor hace rato, hermanos, que la iglesia que no trata con el pecado entre los miembros le abrirá la puerta a más problemas, ¿verdad? Si nosotros dejamos que un problema sea grande, hermanos, traerá más consecuencias severas. Entonces debemos de tratar. Como hijos de Dios, hermanos, debemos de entender esto, que es normal que hayan problemas dentro de la iglesia. Lo que no es normal es no tratar el problema dentro de la iglesia. Y aclaro esto, ¿verdad? Por ejemplo, como pastor, ¿verdad? Pero cuando antes era líder, yo recuerdo, hermanos, que a veces venían hermanos, ¿verdad?, o personas y querían hablar con el pastor o con el líder y decían, quiero hablar con usted, ¿verdad? Y entonces dicen, le cuentan su problema a uno y dice, pero ya el problema ya está muy avanzado, y uno les pregunta, ¿por qué no vinieron antes? Dice, es que no pensé que iba a llegar así, ¿verdad? Uno de los problemas, hermanos, es cuando nosotros dejamos que el problema sea grande. A veces ya no se puede solucionar porque el problema se ha hecho antes.
Hay que cortar ese problema de raíz, ¿verdad? Cuando hay problemas pequeños, hay que cortarlos, hay que, hermanos, actuar, hay que venir al líder, al pastor, decir de este problema para que con tiempo se pueda solucionar. Amén. Vaya a Hechos capítulo 6, ahí también había un problema en la iglesia. Mire, hermanos, esto era en tiempo del apóstol Pablo, en tiempo de los apóstoles. Siempre hubieron problemas dentro de la iglesia, pero recuerde que todo problema tiene solución. Los incrédulos dicen que lo único que no tiene solución es la muerte, pero nosotros decimos que aún la muerte tiene solución. Amén. Porque Jesús dijo, hermanos, que yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Capítulo 6 de Hechos. Miren cómo está el problema aquí. Hay otro problema de diferente índole, pero también que traía, hermanos, grandes conflictos. Capítulo 6 de Hechos dice, en aquellos días, que dice, como creciera el número de los discípulos, que hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria, ¿verdad? Había indiferencia dentro de la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque los judíos se sentían, obviamente los líderes que habían ahí, la mayoría eran judíos. Y cuando daban, hermanos, la distribución o repartían las comidas o lo que se repartía en aquel entonces, los judíos atendían mejor a las mujeres judías, obviamente. Y a las mujeres griegas, pues no tanto la atendían. La indiferencia dentro de la iglesia. Y dentro de la iglesia, hermanos, venimos de diferentes culturas, hablamos diferentes idiomas muchas veces. Hermanos, quizás en cuanto a nivel económico, ¿verdad? Hay unos que están mejores, otros que no estamos, otros que vamos a ir saliendo. Pero, hermano, lo que nos hace iguales estar en este lugar y lo que valemos, hermano, y tenemos el mismo valor, es la sangre de Jesús que fue derramado en la cruz del Calvario. Amén. Dentro de la iglesia, hermanos, yo digo esto porque lo dice Pablo más adelante también, habemos ¿verdad? Ladrones, espero, ¿verdad? Habemos ¿verdad? Adúlteros, espero. ¿verdad? Fornicarios, espero también. Chismosos, mentirosos, todos ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora somos nueva criatura. Amén. ¿No usted se alegra por eso? Amén. Ahora somos justificados delante de nuestro Dios. Amén. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Lo pasado, hermanos, ahora somos nueva criatura. Y me encanta lo que dice, hermanos, el apóstol Pedro, que ahora somos, hermanos, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa adquirida por Dios. Mire, hermano, cómo la Biblia nos da a nosotros esa identidad diferente a lo que el mundo nos da. Y dije, ¿verdad? Porque por si acaso hay uno todavía ahí, hermanos, recuerde que Cristo quiere que salgamos de ahí. Amén. La iglesia no está para juzgar ni para condenar. Jesús no lo hizo. Cuando la mujer adúltera fue sorprendida en el acto del adulterio, le trajeron a Jesús. Y aquellos fariseos, hermanos, le dijeron, la ley nos manda que debemos de apedrear a esta mujer. Y Jesús le dice, el que esté libre de pecado, dele. Y dice que tú, uno por uno. ¿Por qué? Porque había mentirosos, habían ladrones, habían chismosos, habían de todo. Entonces, hermanos, aquella mujer quedó ante el Dios de la gloria. Amén. Y eso me gusta a mí. ¿Por qué nosotros llevamos nuestros problemas a la gente? La gente nos va a apedrear. La gente no nos va a ayudar. Y llevamos nuestro problema a la licor, aquí y allá. ¿Por qué? Cuando aquí está Jesús, Él sí puede solucionar nuestro problema. Amén. Y Él quiere levantarnos y quiere ayudarnos. Y dice que cuando quedó aquella mujer delante de Jesús, ¿dónde están los que te acusaban? Y la mujer dijo, ninguno, ¿verdad? Todos se han ido. Y me encanta lo que le dice Jesús, porque número uno le dice esto, yo tampoco te condeno, ¿verdad? Y no queda ahí, ¿verdad? Porque Jesús no la juzgó, no la condenó, pero le dice esta última frase, o esta última oración, ve y no peques más. Jesús, hermanos, es claro y es específico. No te condeno porque te vine a salvar, pero no sigas haciendo lo mismo, ¿verdad? Sal de ahí, levántate y cambia tu manera de vivir. Amén. Ese es nuestro Dios, hermanos, el que vino a salvar lo que se había perdido. Amén. Entonces había indiferencia en la iglesia de Hechos.
¿Se imagina usted los problemas? Pero por eso, hermanos, están los maduros espirituales, lo que ya llevamos tiempo dentro de la iglesia. Dios no, hermanos, nos puso dentro de la iglesia para seguir provocando problemas, nos puso dentro de la iglesia para solucionar los problemas, para ayudar, para aportar, ¿verdad? Versículo 2 dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y luego buscaron, hermanos, ahí a los diáconos. Ahí es donde surgen los diáconos. Eligieron a hombres ahí llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es el resultado de solucionar el problema? Miren el versículo 7. Esto me encanta a mí. ¿Tienen todos el versículo 7? Dice: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos, ¿qué dice? Se disminuía, se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Cuando nosotros, hermanos, confrontamos los problemas, en vez de ir para atrás, vamos a ir para adelante. Cuando no confrontamos el problema, en vez de ir para adelante, nos quedamos ahí o muchas veces nos vamos para atrás. Lo dice la Biblia: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que las confiesa alcanzará misericordia. Amén. Entonces, hermanos, todos tenemos problemas, todos enfrentamos problemas. Dentro de la iglesia sabremos de problemas, pero no estamos, hermanos, para empeorar el problema. Estamos para traer una solución al problema. Amén. De eso se trata. Ahí estamos en Hechos, vaya al capítulo 17. Esto ya es de un hombre ya que tenía un problema. Ya lo vemos. Ahora, mire, hermanos, ahorita que vamos a estudiar Primera de Corintios, van a ver, hermanos, la influencia que tenía Apolos, hermanos, en la iglesia de Corinto. Más adelante lo vamos a ver, pero quiero que veamos cómo, hermanos, salió este hombre. Capítulo 18, versículo 24. 18, 24. ¿Lo tienen? Ahora, siempre me gusta, hermanos, enfatizar en esto. Lo escribe un doctor, ¿verdad? No lo escribe una persona que no tenía conocimiento en el estudio. El escritor de Hechos es Lucas, el doctor Lucas, el que escribe el Evangelio según San Lucas. Mire el versículo 24, dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Y ahora mire cómo lo describe: varón elocuente, o sea, era un hombre, hermanos, que tenía facilidad de palabras, poderoso en las escrituras, hermanos, sabía Biblia. 25, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, un hombre que, hermanos, ahí estaba apasionado por lo que hacía, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Y mire lo que dice Lucas: aunque solamente conocía el bautismo de Juan, ¿verdad? No conocía, hermanos, todavía el bautismo del Espíritu Santo. Versículo 26 dice: y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando leyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Yo siempre me pregunto cuando veo esto. Veo a un hombre, hermanos, un tremendo predicador que se estaba ganando multitudes, pero tenía un error, ¿verdad? Estaba enseñando algo equivocadamente. ¿Qué haríamos en este tiempo? ¿O cuál es la reacción nuestra en este tiempo si escuchamos a un predicador que está enseñando malo? Claro, difamarlo en Facebook, que es lo más fácil, ¿verdad? Nadie, por eso le dije, la cobardía no ayuda. La valentía para confrontar el problema es lo que soluciona el problema. Amén. Si yo quiero corregir algo, iría, claro, hermanos, hay facilidad. Si en caso que no tengo, pues alguien lo haría, ¿verdad? O como los de Cloé enviaron una carta. Ellos no podían solucionar el problema. ¿Qué le dijeron? Bueno, Pablo sabe. Mira, Pablo, esto está sucediendo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la solución? ¿Verdad? Siempre se busca una solución al problema. Cuando Priscila y Aquila, hermanos, escucharon el mensaje de Apolos, es un tremendo hombre, tiene preparación, es elocuente, se está ganando gente, pero algo equivocado está haciendo. Entonces, para que este hombre no se pierda, para que, hermanos, siga trabajando en el Señor, hay que corregirlo, ¿verdad? Y ellos lo llamaron, le dijeron, claro, no dice específicamente la Biblia, esto yo lo digo,
mira, Apolos, admiramos lo que haces, eres un tremendo predicador, estás ganando multitud, pero algo incorrecto estás enseñando. Mira lo que dice la Biblia o lo que dicen los pergaminos, es esto, es esto, es esto, es esto. Entonces Apolo, que tenía el carácter y la actitud suya y la mía, ¿verdad? Dijo, acepto la corrección, ¿verdad? Entonces Apolos, hermanos, aceptó la corrección, ¿verdad? Fue enseñado por Priscila y Aquila, que era una pareja, hermanos, aceptó y no se echó a perder ese predicador. Cuando usted lee la carta de Corinto, que lo vamos a ver más después, dice que algunos decían que son de Apolo. Era un tremendo líder, llegó a ser tremendo líder. Se cree, el escritor a los hebreos no se sabe quién es. Número uno, creo yo también que es Pablo. No estoy diciendo que es ese. Se cree, ¿verdad? Cuando uno lee las cartas paulinas y lee hebreos, casi tiene una similitud. Y el candidato número 2 es Apolos, porque era un hombre tremendo como Lucas lo describe. Ahora, ¿cuál fue el provecho, hermano, de corregir y Apolos aceptar la corrección? Mire lo que dice versículo 27. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. ¿Fue de provecho o no Apolos? Claro, cuando se corrige correctamente, con sabiduría, con mansedumbre y con amor, cuando se confronta, cuando se exhorta bíblicamente, hermanos, se corrige, se levanta, se restaura, y ese es el propósito de la palabra de Dios. Cuando hay un problema, se corrige, se trae una solución. Cuando alguien cae, se levanta, hermanos, para restauración. Amén, ese es el propósito. 28 dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Se da cuenta? Cuando alguien dice algo incorrecto, mire, hermanos, enséñale, ¿verdad? Nosotros que hemos adquirido madurez, cuando alguien hace algo incorrecto, dígale, eso no está bien, ¿verdad? Porque para eso, hermanos, estamos dentro de la iglesia. No para traer más problemas o para empeorar los problemas, sino para solucionar los problemas. Amén. De eso se trata, hermanos, cuando estamos dentro de la iglesia. Amén. Entonces ahí está cómo, hermanos, se solucionaron los problemas. ¿Por qué? Porque hubieron hombres, esta mujer, ¿verdad? Y su esposo trajeron una solución al problema. Ahora sí, regresemos a 1 Corintios. Si usted se da cuenta, hermanos, dentro de la iglesia hay conflictos, hay problemas, surgen, hermanos, roces entre hermanos, pero la Biblia nos enseña que debemos corregir, debemos de tener mansedumbre, debemos de aceptar, hermanos, los errores nuestros. Cuando Pablo, hermanos, creo que no, si no me equivoco, en su segundo viaje misionero, se lleva a Timoteo, ¿verdad? Y tenían que ir a hablarle a los judíos, pero Timoteo, hermanos, no había sido circuncidado, ¿verdad? Y Pablo le dice a Timoteo que si se fuera con él para que el evangelio tenga más impacto, más recibimiento por los judíos, él dice, circuncídate, ¿verdad? Y Timoteo, no veo él que se opuso, dice, ¿por qué tengo que hacerlo? ¿Verdad? No se trata de ganarse la salvación, porque Timoteo ya era salvo, pero para que el evangelio llegue mejor a los judíos, tenía que hacer, hermanos, algo que a Timoteo, ¿verdad?, le dolió mucho, porque no había anestesia, ¿verdad? Y así lo circuncidaron en vivo y a todo color. Pero Timoteo, por que llegue el evangelio, aceptó, hermanos, el consejo de Pablo. Cuando le aconsejamos y le decimos que esto y esto, hermanos, no tratamos de hacerle mal, ni hacerle, hermanos, o ponerle carga porque nomás para ponerle, no. Todo lo que hacemos es para que el nombre del Señor sea glorificado. Amén. De eso se trata. Y Pablo escribe esa carta con ese propósito. Y luego dice, capítulo 1, versículo 10, ya vamos a concluir, dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Eso tiene que haber en nosotros. Recuerden, hermanos, tenemos nuestras indiferencias o diferencias, ¿verdad? Algunos hermanos son más altos, otros más chaparritos, otros delgaditos, gorditos. Económicamente unos hermanos están mejor, otros que ahí estamos batallando. Pero hermanos, aquí estamos porque Cristo nos ha salvado. Amén. Y ahora somos hijos de Dios, debemos amarnos, debemos de apoyarnos para seguir adelante. Versículo 11.
Mire, ahí está cuando dice Pablo, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé. Que hay entre vosotros, que dice, contiendas. Versículo 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, mire, yo soy de Pablo, dice un grupo. Y el otro dice, yo soy de Apolos. Y el otro, yo soy de Cefas. Y el otro, yo de Cristo, ¿verdad? Dentro de la iglesia de Corinto, la grande iglesia que estaba, hermanos, tenía todos los dones del Espíritu Santo, estaba dividida. El 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanes. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Amén. Entonces, hermanos, ahí está. Hemos empezado, hermanos. Y Pablo, hermanos, en toda la carta, él menciona, ¿verdad?, de los problemas que le mencionaron lo de Cloé. Y dice, en cuanto a esto, ahí habla de la inmoralidad sexual, habla del matrimonio, habla, hermanos, si quedarse soltero o casarse, todo eso, ¿verdad?, trata el apóstol Pablo en esta carta. Y entonces, cuando nosotros enfrentamos esos problemas, ¿qué debemos de hacer? Bueno, la solución está aquí, ¿verdad? Pero si no sabemos, entonces ahí queremos hacer y deshacer, hermanos. No, es importante estudiar, aprender y aplicarlo a nuestra vida, y cuando, hermanos, surja un problema, sabemos cómo lidiar con esos asuntos. Amén. Nos ponemos de pie en esta noche para despedir. Amén. Cualquier pregunta, cualquier inquietud, usted puede siempre preguntar. Recuerde que para eso estamos acá. Para nuestros hermanos y nuestros amigos que nos han sintonizado en esta noche, así como la iglesia de Corinto tenía problemas, tenía conflictos, hoy lo mismo enfrentamos nosotros. No para justificar ninguna iglesia de ninguna manera, pero la iglesia hoy en día también enfrenta problemas. La iglesia hoy en día también hay conflictos dentro de la iglesia, pero hemos aprendido a través de las escrituras, y Dios nos ha dejado estas escrituras para solucionar esos problemas. No solo dentro de la iglesia, en nuestra vida personal también enfrentamos conflictos. En nuestras familias también enfrentamos conflictos, pero también tenemos la palabra de Dios. Y si por alguna razón, ¿verdad?, estás en una situación difícil, te invitamos a que encuentres la solución en Cristo, ¿verdad? Y también aquellos que han dedicado su vida a la predicación y a la enseñanza, puede acercarte a uno para poder ser guiado a un camino correcto. Amén. Dios te bendiga y buenas noches.